Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? No se vale que no se quede hasta el final, no se vale que no lo comparta y que cuente, que lo hacemos didáctico. Aquí no es criticar a nadie, sino la opinión de todos los que quieran, la coyuntura, pero especialmente explicar qué está pasando, casi siempre en los temas políticos de interés. Pero no se trata de ese tema, así que compártanlo, díganlo, ahí se aprende política, llega gente que sabe realmente de hacer política y sobre todo si no se ha suscrito, si no ha presionado la campanita, tampoco se vale. Recordatorio, 10 de septiembre, en pocos días, el próximo evento del Club de Lectura con Alfonso Portillo, ahí vean el anuncio. Los esperamos, Alfonso, y vamos a estar comentando sobre el libro. Es interesante, aquí es un personaje ahí, un joven de 16 años que lo expulsaron de la preparatoria de un internado y cuestiona como debe ser la hipocresía de los adultos. 2 días, sumamente interesante, ahí está el anuncio para que lo vean. Pero en fin, gracias por estar aquí y no se vale que no cumplamos cuando decimos, miren, si mencionamos su nombre o algo por el estilo, vénganse, una tacita de café, toda la regla. Pues hoy tenemos aquí a Samuel Pérez, ¿verdad? No necesita presentación. Samuel, muchas gracias por venir a tomarte la tacita de café y a charlar un poquito sobre los temas que ahorita son los temas importantes o el tema importante, ¿verdad? Buenísimo. Hoy, ¿verdad? Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto. Estamos hoy estrenando un personaje, ¿verdad? Gracias a Miriam que me lo trajo desde los Estados Unidos, a Pepe Le Pew, una obra de Brito. Y además ya no se miraba a Diego Rivera que lo quitamos de ahí, pues lo cambiamos televisor por uno más grande, entonces Diego está aquí atrás, ¿verdad? Ya tipo Catrina, ya, porque los fallecidos ya están los mexicanos lo ponen así. Sí. Algún día hacer un podcast de todo, de todos los adornos, qué significan políticamente o qué significan en mi vida. Buenísimo. ¿Verdad? Pero bueno, estamos aquí frente pues al fundador de Semilla. A mí me encanta decir al hombre que recibió en una bolsa de un supermercado las credenciales, la banda, el collar de jade del presidente Yamatei, ¿verdad? Ya desesperado cuando vio que había fracasado en su intento de no hacer la transición. De golpe de Estado, claro. Golpe de Estado, romper la transición, ¿verdad? En ese tema, y cuando ya vio que no podía, ni siquiera llegó él a decir aquí estoy, apúrense, nada, la mandó a dejar. Alguien me llamó y me dijo, no, sea mentiroso, no fue una bolsita de país, no le voy a hacer propaganda, pero era similar, era la bolsa en un supermercado. Era una bolsa plástica, la llevó la secretaria privada, creo que era, yo no sé ni qué funcionaria era. Yo era presidente del Congreso, me tocaba recibirla y en una bolsa ni siquiera doblada estaba toda arrugada. La banda presidencial, el collar, la llave, todo. Y una notita firmada por Yamatei diciendo que, bueno, aquí entregaba, como lavándose las manos, diciendo, bueno, ya estuvo, aquí está y ustedes vean qué hacen con eso. No es culpa mía si no lo logran. Bueno, esa época fue precisamente... Nosotros nacimos con la campaña, entrevistando candidatos, fue interesantísimo ver cómo fueron cambiando las encuestas y lo que pasó. Y después hay que aceptar que esto pues, fue creciendo a raíz de defender la institucionalidad, la Constitución, porque desde un principio que el Ministerio Público metió las manos, desde ahí venimos hablando en contra de todos aquellos o aquellas que quieren romper el sistema, que quieren romper el orden institucional, ¿verdad? Desde el momento que el Ministerio Público quiso cancelar a Semilla en plena campaña, o sea, antes de que fuera declarado Semilla uno de los dos que iba a pasar la segunda vuelta, no querían que el tribunal los declarara como uno de los dos ganadores que iba a pasar la segunda vuelta. Correcto. Totalmente en contra de lo que los constituyentes que hicimos. Desde ahí hemos venido hablando del tema y después pasándonos a todo esto, sí. ¿verdad? Samuel Pérez, bueno, podríamos hablar toda la mañana de su currículum, de todo lo que ha hecho, pero si ustedes se recuerdan, fue pues, el presidente más joven que ha tenido el Congreso, pues eso sigue siendo, sí, aunque ha durado poco, pero ahí está, ¿verdad? Tal vez también el presidente que menos duró a raíz de la judicialización de la política, que es un tema que lo estamos pagando caro, sí, hombre, ¿verdad? Muy caro. Pero digamos que aquí lo que dijimos es,
fundador de Semilla, amante y defensor de Semilla, y de repente, Samuel, nos vamos a hacer raíces, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué pasó? Sí, bueno, no fue Contanos una la historia. Sí, ¿Ya? no fue una decisión sencilla. De hecho, yo y varios otros de mis compañeros y compañeras, algunos están haciendo gobierno, otros están en las bancadas en el Congreso, otros son militantes, activistas, políticos, o ciudadanos comunes, pero que eran afiliados del partido, de Semilla, fundadores también. Le entregamos nuestra vida completamente al proyecto político y a la fundación del partido. Yo me recuerdo que, digamos, era tanto así, yo tenía 22, 23 años cuando fui electo secretario general del Comité Pro Formación, del primer paso para constituir el partido político. Después fui electo el primer secretario general ya con el partido constituido. Nos requirió muchísimo esfuerzo, yo no tenía trabajo en ese momento. Me recuerdo que mi patrimonio completo, cuando yo llegué al Congreso por primera vez, por el hecho de haberme involucrado tanto en la construcción del partido, sin recursos, sin padrinos, sin ningún tipo de prácticas tradicionales, era de 64, 65 quetzales en total. Eso era lo que yo tenía de patrimonio completo, ¿verdad? Y finalmente, bueno, llegué al Congreso junto con otros compañeros, y después no es por una decisión personal. Si por mí fuera, seguiríamos obviamente militando en el partido, en Semilla, sino que fue por esta ilegalidad absurda, completamente injusta, de un juececito pagado, porque además seguramente es pagado, Freddy Orellana, que decidió cancelar por él mismo al partido político, ¿verdad? Y entonces teníamos que ver cómo le dábamos continuidad al proceso de transformación que inició junto con nosotros y nosotras el pueblo de Guatemala. Independientemente del nombre, de la marca partidaria, yo creo que hay un sentimiento, hay una fuerza social que defiende una esperanza en un futuro que es posible recuperar, y eso tiene una expresión partidaria que en algún momento logramos aprovechar y supimos capitalizar con el movimiento Semilla, y que ahorita no podemos traicionar esa voluntad de continuar con el cambio, y tuvimos que vernos en la obligación de empezar el proceso de fundación de un nuevo partido político, que es Raíces, ¿verdad? Eso ya pensando, vamos a hablar más adelante de ese tema, Samuel, digamos, ya pensando en Semilla se murió, o sea, porque yo lo dije aquí cuando tuve a José Carlos Sanabria, le digo, aquí Samuel me dijo, con Semilla hasta la muerte. ¿Es la muerte ya de Semilla esto? Sí. Y llegó su muerte. Sí, lamentablemente. Ajá. No por decisión nuestra, ¿verdad? Sino que por todo este entramado de cooptación, ¿verdad? El sistema de justicia, que no es posible maniobrar simplemente con acciones, digamos, legales, porque nosotros tenemos la razón constitucional, legal, jurídica, política, todo, pero no tenemos, digamos, una mayoría en el sistema de justicia que esté comprometida con la democracia, con la institucionalidad del país, sino que más bien es una mayoría, digamos, en el peor de los casos golpista, pero digamos en el caso intermedio son corruptos, son vendidos, hay jueces, digamos, que responden a estas estructuras, que se niegan a salir de ahí a pesar de que el pueblo de Guatemala una y otra vez les dice que no. Y bueno, pues ahí no podemos pelear con eso de manera fácil, ¿verdad? Entonces es muy probable que el partido no se recupere, ¿verdad? No hubo un recurso que no hayamos intentado meter en el sistema de justicia, y absolutamente todos fueron negados, y lo peor es que después nos devolvieron un ataque de criminalización, ¿verdad? Por cada recurso que poníamos nos llevaban ante juicios en contra nuestra, ¿verdad? Sí, así bien, bueno, hubo funcionarios, hubo un ataque al presidente Arévalo, básicamente, yo me acuerdo que al principio, ¿verdad? Que el PGN, el Procurador General de la Nación, con miedo a aquí lo tuvimos, decía, ay no, ¿verdad? Me da pena hablar de doña Consuelo, no sé que mañana me salga orden de captura o antejuicio, claro. ¿verdad? Vimos cómo a Santiago Palomo lo amenazaron que le iban a meter no sé qué, y entonces lo tuvieron que mover a la secretaría. En fin, es un ataque permanente. Hay cuantos ya, bueno, hay funcionarios como el viceministro, en fin. Sí, claro. Es un tema específicamente para Bernardo Arévalo y su equipo. En términos generales, no lograron que no tomara posesión, entonces no lo dejemos gobernar, es el tema. Correcto. ¿Verdad? O sea, ¿sí? No, yo lo que pienso también es que es
digamos, un ataque dirigido en contra. Creo que hay dos grandes intenciones, ¿verdad? Primero, en contra de quienes se oponen a este sistema que es un imperio de injusticia, de corrupción y de impunidad. Y por eso vemos no solo funcionarios, sino que vemos liderazgos de los pueblos indígenas que son capturados de manera injusta, periodistas como José Rubén, la gente que tiene que salir al exilio, este tipo de cosas, digamos, que no son necesariamente afiliados del partido. Pero después, la segunda gran intención es evitar que el pueblo de Guatemala pueda sentir esperanza en recuperar las instituciones, el Estado, y que empiece a funcionar para la gente, porque ahorita que empezamos a construir raíces, ¿verdad? 2 solicitudes, no somos ni éramos grupo promotor, que es el primer pasito para empezar a constituir el partido político, y 2 solicitudes de información del Ministerio Público ya en contra mía, de otros colegas diputados. Lo que muestran ahí es que hay un gran temor hacia perder de nuevo en el futuro el control que han tenido de las instituciones, ¿verdad? Y que han sometido al pueblo de Guatemala, y que después las consecuencias son grandes injusticias, digamos, corrupción y falta de oportunidades para la gente. Ya, yo no estoy muy seguro, pues entiendo que ya el Ministerio Público fue a pedir información de raíces y a pedir la papelería. Correcto. Y a entorpecer su creación. Sí, eso fue lo que hicieron, 2 solicitudes de información. Cometieron no solo un error, sino que también un delito, que fue investigarme a mí cuando yo tengo antejuicio. Entonces, pues pusimos un par de querellas en contra de los fiscales que intentaron hacer eso por infracción de privilegio y abuso de autoridad, ¿verdad? Así que tarde o temprano les llegará la justicia a ellos. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Samuel, aquí, cambió la forma de hacer política o la forma de actuar, por decirlo así, digamos, hablando un poquito del Tribunal Supremo Electoral. Yo nunca me hubiera imaginado una magistrada, ahorita presidenta en funciones, en el Tribunal Supremo Electoral, tapando la entrada, evitando que se llevaran las cajas. O sea, era una cosa, un zafarrancho. Ese tema, eso, pues no. Antes no lo mirábamos porque era la época de los gobiernos dirigidos por militares, nadie se hubiera atrevido a hacer eso, sí. y menos que por menos de eso te desaparecían, ¿verdad? Ese era el tema. Pero a raíz de la Constitución, de esa refundación del Estado, ese respeto a las instituciones y menos ese zafarrancho o ese tema, esto ha hecho que se cambie la forma de hacer política. Y lo digo porque, por ejemplo, hablemos, y ojalá que producción me ayude a proyectar esa foto donde Samuel Pérez y todo su equipo están encaramados en la junta directiva el 14 a las 14, diría nuestro amigo Leonel, sí. ¿Verdad? Y ya de una manera diferente. Ya venía, cuando fueron oposición, ya la costumbre de Aldo Dávila era gritarse, pegarse de alaridos, ya era el tema ese 14 que se dejaron ahí encima. Hay una foto de Román ahí parado en la curul, también, sí. Curul. Y lo que vimos recientemente con Joviel, hay que hablar del tema de Joviel Acevedo, interrumpir en una sesión de la UNE, de la gente de Sandra Torres, que estaba ahí citando, ayudando, no sé qué, en el tema de Joviel, y entonces apareció tu persona ahí. Aquí tocamos el tema de Luis Aguirre con la llanta, también tuvimos a Inés Castillo después de que el PGN se fue, el Procurador General se fue corriendo ahí, insultándose. Es un nuevo estilo, ¿verdad? Yo creo que hay dos formas, pero también hay una línea gris, ¿verdad? Entre, creo yo, por lo menos así lo interpreto. Una es cumplir con el mandato que le da a uno el pueblo de Guatemala. Yo, por ejemplo, el 14 de enero, cuando nos subimos ahí,
la gente estaba en la calle, los pueblos indígenas llevaban más de 100 días frente al Ministerio Público, todas las plazas, digamos, del país estaban en una efervescencia social que después a nosotros nos delegaron un mandato. Y el mandato era, ustedes recuperan la democracia y evitan el golpe de Estado por la forma que sea necesaria. Y nosotros así lo entendimos. Entonces, ese día, el 14 de enero, no llegamos a improvisar, sino que teníamos, yo no sé si se va a poder ver la foto, ¿verdad? Pero, digamos, tenía un objetivo, que estuvieran las diputadas en la parte de arriba, los diputados en la parte de abajo. Teníamos un objetivo de estar, digamos, quitando a veces el micrófono. Digamos, había toda una operación, digamos, montada. Y nuestro objetivo era responder al mandato del pueblo de Guatemala. No era hacer show porque sí, sino que necesitábamos ganar la junta directiva y evitar el golpe de Estado. Y lo logramos, ¿verdad? Luego también hay un descontento social profundo, histórico, diría yo, también del pueblo de Guatemala en contra de gente como Joviel Acevedo, que es un enemigo de la educación, pero es un enemigo del pueblo. Luego, digamos, hay otras formas que yo creo que no tienen ningún sentido más que hacer show, que a veces llegan y le pegan una gran gritada a un funcionario, digamos, que ni siquiera es culpa necesariamente de él, que haya algunos problemas en las instituciones. Yo creo que eso no tiene objetivo, digamos, político. Esta semana los de Voz, los de la bancada Voz, aunque ahorita también son independientes, correr al ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Sí, o sea, correcto. A mí me tocó vivir como al ministro de Salud, fue en mi época, pero lo corrió la prensa, ¿verdad? Él salió corriendo porque no aguantó las preguntas que le estaban haciendo las bancadas, sale corriendo, la prensa lo sigue, se va corriendo y nunca regresó. Él sí fue a renunciar y nunca regresó. Sí, pues. Pero que los diputados lo salgan corriendo... nos estamos acostumbrando a este nuevo estilo. Yo creo que no es necesario, ¿verdad? Porque una cosa es cumplir un mandato del pueblo, ¿verdad? Y enfrentar y encarar a quienes han mantenido el poder y que lo han utilizado en contra de la gente. Y otro es citar todos los días a un funcionario para gritarle, alegarle y hacer un espectáculo político para intentar ganar algún tipo de réditos y recuperar algún tipo de legitimidad que ya fue perdida, ¿verdad? Entonces no es simplemente hacer show por hacer show, sino que hay que tener un objetivo político respondiendo al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Entonces yo no sé, yo ni siquiera estoy seguro que eso otorgue, después se convierte en votos, ¿verdad? Sino que la gente sabe diferenciar, ¿verdad? Pues a mí me tocó, por ejemplo, encarar en la legislatura pasada a Walter Mazariegos. Estaba solo yo en la Comisión de Finanzas y él llegó con un ejército literal de gente armada y me tocó encararlo después de que cometió un fraude y le dije que él era un usurpador el que estaba ahí, no llegó el rector de la USAC, pero porque hay un sentir, digamos, social y popular en contra de quienes usurpan el poder y lo utilizan de manera incorrecta y abusiva en contra de la gente, ¿verdad? Se volvió viral. Bueno, Becker chocó, yo conozco a Becker de años, me tiene asustado que esté parando la agenda legislativa, presentando interpelación contra todo el gabinete. Sí, es un tema que vamos a tener que tratar. ¿Verdad? No quiero invitar a Becker porque creo que es ayudarlo a que siga haciendo lo que está haciendo. Hombre, y Becker, asesor de Alan los últimos 4 años en el Congreso, yo creo que ese es un enemigo declarado también del pueblo de Guatemala. Evita que avance la agenda legislativa en el Congreso. Lo que está haciendo es intentando extorsionar a los funcionarios porque no es un juicio político. ¿Qué decía esa cartita? Esa carta que... ahora vimos como los de MSN, ¿cómo se llaman estos otros? ¿Verdad? Te entregan un manual contra la ira, ¿verdad? Porque rompiste la carta que le iba a entregar Becker al presidente. Sí, o sea, porque era una carta de renuncia para que la firmara el presidente, cuando sabemos que este tipo era el asesor de Alan Rodríguez durante los últimos 4 años, extorsiona a todo el gabinete, como no obtiene, ya no hay, digamos, dinero de la corrupción para pagar diputados, entonces él se quedó sin su negocio, él aspiraba a eso junto con su grupo de diputados, y bueno, pues eso fue la consecuencia. Hay muchos diputados, y lo digo yo, que de verdad gente con descaro, o sea, me preguntaba, mire usted, y eso de cobro que se hace por voto, ¿cómo se maneja? ¿Verdad? De verdad me lo preguntaron, yo quedé asustado. Hay muchos diputados frustrados porque según ellos el negocio va a ser más grande de lo que para muchos está haciendo, ¿verdad, Samuel? Y entonces están viendo su frustración en ese sentido. Sí. ¿Verdad? Pues regresemos al tema. Claro. Regresemos al tema porque
me interesa mucho otra vez el tema Raíces Semilla. Aquí tuvimos a José Carlos Sanabria, un hombre que viene de los organismos de estudio académicos. Su trabajo era estudiar a los partidos políticos. O sea, sí, sabe el tema. Son cuántos, 9, 10 que se quedan en Semilla, no se van con ustedes a Raíces, y entonces se empieza a manejar como el gobierno se fraccionó. ¿Verdad? O sea, realmente hay una fracción, los invitaron a que se fueran, ¿cómo nace ese tema? En realidad yo creo que hay que interpretarlo de la siguiente forma, ¿verdad? Una cosa es la bancada Semilla, que somos 23 diputados y diputadas en el Congreso, que votamos igual, que defendemos al presidente y a su gobierno, que tenemos diferentes roles, digamos, pero otra diferente, y ahí sí hay, digamos, una clara distinción, es sobre nuestra tesis, nuestra hipótesis de qué es lo que puede permitir la continuidad del proyecto político en el futuro, pero cuando termine esta legislatura, no durante la legislatura. Y es que una mayoría en la bancada Semilla y en, digamos, otros afiliados militantes del partido, creemos que es muy difícil por estas obstrucciones del sistema de justicia que se recupere el movimiento Semilla como partido político, o que se recupere incluso en los tiempos que necesitamos para competir en el próximo proceso electoral. Y queríamos por lo menos tener abierta la posibilidad de tener un partido político en el cual pudiésemos ofrecerle al pueblo de Guatemala una oferta de nuevo de esperanza, de continuidad de la transformación, de alejarnos de las prácticas políticas tradicionales, de corrupción, injusticia, impunidad, y empezar a tener mayorías que nos permitieran responderle al pueblo de Guatemala. Esa es la única diferencia que existe, pero digamos, yo me siento tan cercano a José Carlos en temas de principios, en temas de agenda legislativa, como me sentía hace un año, ¿verdad? Y yo estoy seguro que es recíproco, ¿verdad? Entonces somos colegas de bancada Semilla, pero que seguramente vamos a competir de manera distinta. Tarde o temprano Raíces tendrá que salir con un candidato a la presidencia, alcaldías, diputados, diferente a lo que vaya a hacer el gobierno. No se le ha visto al gobierno todavía un Benjamín, un escogidito para que vaya a encabezar, ¿verdad? Pero tendrá que aparecer un candidato oficial. Raíces tendrá que aparecer con otro. Yo no creo que debamos hacer esa distinción, en realidad. Yo creo que somos militantes de la misma causa, del mismo proyecto político, y ojalá, de hecho, las puertas siempre han estado abiertas para que el resto de compañeros que en su momento... a Raíces. Claro, están las puertas abiertas para que puedan buscar los espacios como cualquiera de nosotros, de participar democráticamente, competir. A lo mejor hay algunos que no querrán continuar con una carrera política y eso está bien, ¿verdad? Son 4 años en el Congreso y listo, pero quienes sí quieran hacerlo, ahí va a estar la alternativa puesta. Bueno, entonces, ahora la realidad, Samuel, es... Le preguntan al presidente de la República y dice, bueno, tengo una bancada oficial y la otra es una bancada aliada, ¿verdad? Y lo deja muy claro. Y aquí tuvimos pues el gusto de entrevistar a José Carlos como nuevo jefe de la bancada Semilla. Va acompañado de Victoria Palala, ¿verdad? Su subjefa de bancada, son 9, y a ellos les toca ahora hacer lo que antes te tocaba hacer a vos, el contacto con los ministros, las relaciones y eso, y aprovechar esto que está diciendo el presidente de la República, decirle, Raíces es una bancada aliada, es decir, tenemos que seguir trabajando con ellos, van a aliar, nos van a apoyar, o sea, ¿cuál debería ser el papel para apoyar a José Carlos? ¿Lo vas a apoyar? ¿Lo ves? ¿Verdad? Sí. De hecho, yo más que un aliado del presidente, yo me miro como un colega de proyecto político de él, con quien podemos, como lo hemos hecho hasta este momento, coordinar juntos, digamos, mostrar unidad y los votos, como siempre lo hemos dicho, ahí están para el presidente en lo que necesite, ¿verdad? Lo que sí es verdad
es que nos hemos distribuido de manera distinta los roles que jugamos dentro del Congreso, ¿verdad? Yo a finales del año pasado tuvimos una votación con toda la bancada semilla, los 23 diputados y diputadas. Yo fui electo como jefe de bloque. Tendríamos que volver a tener una conversación con respecto a ese tema. Lo que sí es cierto es que José Carlos ha tenido un rol más activo con respecto a el manejo dentro del Pleno del Congreso, la relación con el Ejecutivo, que siempre, digamos, se le delegó esa función durante el año pasado, durante este año. Pero yo me he enfocado mucho también en el proceso de construcción de raíces. Yo fui electo como secretario general del Comité Pro Formación y eso ocupa mucho tiempo. Yo creo que el Congreso sí está en una situación en la que requiere una mayor presencia, mayor coordinación, en la que a lo mejor yo puedo ser útil para el presidente en un rol mucho más activo, ¿verdad? Sobre todo después de lo que ha pasado estos últimos meses, lo que pasó en la última sesión plenaria. Creo que vale la pena involucrarse un poco más para poder retomar un poco el control en el Congreso. El rumbo que lleva. Sí, o sea, sí, porque tuvimos un primer año de legislatura muy exitoso, me parece a mí. Aprobamos la ley de competencia, la ley de atención integral del cáncer, la de trasplantes, la de tarjetas de crédito. O sea, se aprobó una agenda legislativa que respondía al pueblo de Guatemala. Y al final de cuentas, lo único que se manchó, que no fue una propuesta nuestra ni nada, fue el gran problema del aumento salarial. El aumento salarial. Sí, que eso no lo pudimos contener nosotros. Fue una mayoría abrumadora y ojalá se pueda revertir, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso fue lo único que manchó el primer año. Sí, lo que pasa, y yo lo platiqué aquí con el presidente del Congreso, le decía, presidente, no siempre ganar la reelección con tantos votos es positivo, ¿verdad? ¿Qué ofreció? Yo le pregunté aquí al presidente, ¿qué ofreció, presidente? ¿Verdad? Pues ofrecí la agenda legislativa, fue el tema, y vemos que eso no ha dado resultado. Magistrados que se eligieron casi por unanimidad, hubo un magistrado que le faltó un voto para llegar a los 160 y porque no habían 160 diputados. No, o sea, porque el presidente, ¿verdad?, no votó por él. El presidente decidió votar por otro. No, sacó 159 y después los demás sacaron 158 y fue el presidente Ramos el que ya no les dio el voto a los demás para que quedara en primer lugar y se convirtiera en el vocal. Eso es una jugada política. Vocal primero, ¿verdad? Correcto. Sí, para que él se convirtiera en vocal primero. Pero el tema es, no siempre es alianza, porque ahí hubo una alianza con todo el mundo. No sé cuántos votos sacó el presidente Ramos para su reelección, casi unanimidad en muchos de los magistrados de la Suprema, y al final esa gran alianza positiva que permitió aprobar el presupuesto o elegir junta directiva, pasar algunas leyes ya de común acuerdo, como reformas a la ley de delincuencia organizada, ¿verdad? Pero trataron de aprovecharse ahí el aumento salarial, ahí la mitad ya no estuvo de acuerdo, el aumento de todos modos se dio. Yo siempre he hecho una propuesta que deberíamos de meter algo para que no existan las enmiendas de curul y no se den esas sorpresas. Sí, pues. Ahora que se habla de reformar la ley orgánica. Sí, pues, claro. Temas como ese, pero, digamos, arrancan muy divididos en ese tema. El Congreso no arranca, y es precisamente porque por miedo a tocar el tema del aumento salarial, porque habían propuestas de varias bancadas para revertirlo. Ahí se quedaron en el tema. Hubo una que fue la nuestra, ¿verdad? Sí. Hubo una y después metimos una propuesta para revertirla y metimos una iniciativa de ley para rebajar los salarios de los altos funcionarios públicos, no solo al Congreso, ¿verdad? Y no pasó, digamos, lo seguimos peleando, pero no se agenda y está complicado, ¿verdad? Porque obviamente toca los intereses de una mayoría en el Congreso. Sí. Complicado el Congreso, no avanza. Es complejo. Y preocupa que ahora que avanzó es para una ley que está siendo duramente criticada por la forma en que se aprobó. O sea, el Congreso no ha sesionado para nada, pero ahora sí se ponen de acuerdo para 107, 108 diputados aprobar para que los fondos de los CODES se sigan usando. No es lo que se esperaba. La idea es hacerlo de otra manera para poder ejecutarlos. Le toca a José Carlos como nuevo jefe de la bancada oficial
digamos que es el puesto de José Carlos, y lo dejó bien claro el presidente. Una tarea muy grande, cuando él había sido el enlace con el presidente, un hombre muy cercano al presidente, pero no alguien acostumbrado a estar hablando con los diputados, estarlos llevando, pues es el papel que a él le toca, ¿verdad? Pero entiendo que hay que apoyarlo, que esa es la intención de Raíces, apoyar la gestión de José Carlos y quitar esa fama de nos fraccionamos, nos dividimos, estamos peleando. ¿Qué se puede hacer para fortalecer? Es un papel muy duro para alguien como José Carlos, que no tiene la experiencia, la costumbre, pero tiene toda la buena intención. Sí, yo creo que independientemente de apoyar a los colegas diputados, hay que ayudar al presidente. Yo creo que es importante para el pueblo de Guatemala, para nosotros obviamente, que este gobierno sea exitoso. Y yo creo que ha sido un buen gobierno, digamos, el presidente es una excelente persona. Además, yo creo que pocas veces estamos acostumbrados a ver a una persona preparada, democrática, que escucha al pueblo de Guatemala y actúa en consecuencia, que le preocupan honestamente los problemas del país y que no lo van a corromper, ¿verdad? Yo creo que eso es muy positivo y fue por lo que votó también la gente. Entonces yo creo que sí hay que ver cómo podemos empezar a desmentir esta desinformación sobre que hay un fraccionamiento, que la bancada está partida en 1000 pedazos, sino que más bien hay un solo objetivo, que es procurar que el gobierno tenga éxito, darle resultados al pueblo de Guatemala y que la agenda legislativa no esté paralizada, ¿verdad? Entonces yo, como decía hace un ratito, creo que nos toca empezar a jugar un rol mucho más activo, sobre todo porque el próximo año es absolutamente trascendental para la historia de los próximos 30, 40 años en Guatemala. Y no se puede simplemente uno desentender de lo que ha estado sucediendo, y creo que sí vale la pena cerrar más filas, ¿verdad? Cohesionarse muchísimo más, coordinarnos mejor para poder tener mayores probabilidades de éxito y que las fuerzas democráticas podamos en todo caso incidir de manera mucho más contundente en los procesos que vienen para el otro año. ¿Cómo recuperar ese 14 de enero del año pasado, donde gente, prácticamente todos los partidos, porque habían disidentes de Vamos, uno que otro de Valor, que ahí están, aunque ellos tenían la candidatura a la presidencia contraria, había gente de la UNE, de los morados, como les digo yo con cariño, en fin, había de todo un poquito, hubo una enorme cantidad de votos. ¿Cómo recuperar? Porque el tema era la institucionalidad, y lo que aquí está en juego el año entrante sigue siendo la institucionalidad, porque ¿qué viene el año entrante? Tribunal Supremo Electoral, sí, ¿verdad? Ministerio Público, MP, Corte de Constitucionalidad, Contralor, terrible, ¿verdad? Más bien en la elección de la San Carlos, que no le ponemos atención. Yo quiero enfocarme mucho en el tema de la San Carlos. Vamos a hacer un podcast sobre eso, porque realmente de ahí de la San Carlos, el Consejo Superior Universitario tiene un poder. Los constituyentes le dimos un poder enorme a la Universidad de San Carlos. Influye muchísimo en las votaciones, en las comisiones de postulación. Pero había un todo ahí alrededor de mantenerse institucional, que ahorita pareciera que yo no sé si son pleitos personales, si son partidos, el tema de los independientes que obligaron a que Karina de Paz se fuera de la primera secretaría. Ahí está la amenaza de que el primer vicepresidente también puede ser expulsado, una enorme cantidad de diputados independientes. ¿Cómo podemos hacer para regresar a ese diálogo y a esa defensa de la institucionalidad de cara a lo que viene? Sí, ¿verdad? Ahí hay dos cosas, ¿verdad? Porque, digamos, hay un culpable, hay un responsable desde el origen, que es la Corte de Constitucionalidad, que decidió evitar que continuáramos en la junta directiva, no solo yo y Andrea Villarán, que era la primera secretaria, sino que también estaba Adi Maldonado y otros diputados bajo el riesgo de declararlos independientes. ¿Qué hizo la Corte de Constitucionalidad durante todo este tiempo? Digamos, de manera abusiva, entrometida, impositiva y autoritaria, diría yo, decidió armar su propia mayoría de jefes de bloque
Entonces, jefes de bloque no representa en realidad las mayorías que se forman después en el pleno. Por eso se acuerda una agenda y después se cambia en el pleno porque no está representada la voluntad de la mayoría de diputados en jefes de bloque. Y después, ad hoc, deciden quiénes son independientes, quiénes no. Algunos por una carta de la secretaria general, otros por la resolución de un juez que nada tiene que ver con los temas electorales, otros porque el jefe de bloque en mayoría decide. Entonces, la CC realmente está cometiendo un atentado en contra de la democracia y de la representación del pueblo en el Congreso. Ese es un tema y yo creo que una buena mayoría de diputados lo tiene bastante claro. Pero lo segundo es que también creo que se puede volver a construir una mayoría, hay que retomar el diálogo de nuevo con varios diputados y diputadas. Creo que hay que partir, digamos, de la mayoría que se logró armar para el 14 de enero para poder retomar la fuerza que permita recuperar las instituciones de justicia del país, ¿verdad? Y creo que sí es posible, digamos, no todo está perdido, no hay que leer lo que ha sucedido estos últimos días en el Congreso como una mayoría determinante, cohesionada, sino que yo creo que se puede retomar el diálogo. 107 votos, digamos, no pasan así nomás, ¿verdad? No se repiten así de fácil. Entonces yo creo que sí hay que empezar a dialogar de nuevo con los actores que, digamos, bien o mal, podemos ser afines o no, pero que por lo menos tengamos un objetivo común, ¿verdad? Estos 107 los veo más un poquito desesperados de ver que como no se logra el diálogo, la negociación todavía en el Congreso. Yo también tengo mucha fe que sí se logre, reestructurar, que haya una mejor comunicación del Ejecutivo con las bancadas en este nueva forma de trabajar con el Congreso que están haciendo. A mí me gustó que el presidente de la República no saliera peleando, no, Samuel ya se fue, sino al contrario, que dijera es un aliado, dice mucho. Yo creo que esos 107 motivo de la desesperación, porque ahí se unieron rojos y cremas, ¿verdad? Y de todo un poquito. Sí. En el tema no es necesariamente esos son los 107 de oposición al gobierno. Fue una medida, no sé, ¿cómo lo...? Sí, fue a lo mejor... Protegiendo sus extraordinarios, porque son sagrados para los distritales, yo lo entiendo. Sí, me imagino que sí, pero de nuevo... creo que sí hay que retomar el diálogo, ¿verdad? Es importante conversar con los diputados y diputadas, porque si se arma una mayoría liderada por Alan Rodríguez, por Sandra Torres y sus diputados y esta gente, va a perder no el gobierno, sino que el pueblo de Guatemala el próximo año por los próximos décadas, ¿verdad? Entonces no hay que tomarlo a la ligera, pero no se puede simplemente no hacer nada, ¿verdad? Eso como se dice aquí, no se vale. Hay que retomar la construcción de mayorías a favor de las fuerzas democráticas, ¿verdad? Y se puede hacer, ¿verdad? No está todo perdido. Lo que pasa es que sí hay que involucrarse un poco más, tener una mejor gestión y coordinación dentro del Congreso, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿verdad? Sin duda. Samuel, hay que reformar la ley orgánica para, digamos, esa reforma de la ley orgánica para evitar el transfugismo, al final resultó al revés, creo yo. O sea, hubo muy buena intención de decir todo aquel que renuncia a su partido y se declara independiente pierde todos sus derechos. Pero ahora, ¿qué pasa? Nadie renuncia a su partido para no perder los derechos. Entonces se quedan en el partido, pero en buen chapín jodiendo, ¿verdad? Entonces no se vale tampoco. O sea, yo me llevo mal con doña Sandra, pero si me voy de la UNE voy a perder todos mis derechos. Entonces me quedo adentro de la UNE haciéndole la vida imposible a Sandra, buscando yo tener mayoría para que ella no mande. Y eso ha hecho que el Congreso no funcione. Además no me parece justo que los diputados independientes, peor, digamos el caso de quienes se volvieron independientes por una decisión judicial, pierdan sus derechos a ir a junta directiva, a ser presidentes de comisión, asesores. Hay que reformar, ya una pregunta personal. Yo honestamente creo que hay que reformar muchos aspectos de la ley orgánica, no solamente este tema, ¿verdad? Creo que hay que rearmar las comisiones de trabajo, creo que hay que
a lo mejor cambiar la forma en que se debate en el Pleno. Lo de las enmiendas de curul puede ser un tema a discusión. Hay muchas cosas que se tienen que reformar y mejorar en la ley orgánica, pero sí hay que, digamos, hacer una distinción entre que si la ley orgánica es la que regula el transfugismo o no, y en realidad no lo es la ley electoral y de partidos políticos la que regula el tema de transfugismo, y eso está bien que se quede como una prohibición. Yo, digamos, soy partícipe de evitar ese tipo de prácticas, ¿verdad? Porque al final pueden afectar la democracia y la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Ahora, lo que hace la ley orgánica actualmente, en lugar de castigar el transfugismo, es que castiga a los diputados independientes que nos queremos mantener en nuestro propio partido político, ¿verdad? Porque yo no quiero irme de la bancada semilla, ¿verdad? Ese no es mi interés. Pero por el hecho de que Freddy Orellana vino y nos declaró independientes y la CC no actúa para corregir eso, no puedo ser presidente del Congreso a pesar de que hubo mayoría de votos en algún momento. No puedo entrar a jefes de bloque, ni siquiera sentarme en el salón de oyente, que que los ministros pueden llegar si los invitan, los ciudadanos pueden llegar a expresar sus necesidades. Yo no puedo entrar a la sesión de jefes de bloque a pesar de ser un diputado electo por el pueblo de Guatemala. No puedo representar al Congreso en diferentes instituciones, ¿verdad? Como la Junta Monetaria. Si un ciudadano viene y lo elige el Congreso, él sí puede, pero yo no puedo por ser diputado independiente. No tenemos asesores de bancada. Es decir, la ley orgánica lo que hace es castigar a los diputados independientes. Y por eso vio la Corte de Constitucionalidad en alianza con toda esta gente que es enemiga del pueblo de Guatemala y empezó a declarar por cualquier motivo a un montón de diputados independientes. Ahorita hay casi 50 y pueden llegar a ser 60 independientes, ¿verdad? Eso sí hay que cambiarlo, definitivamente, ¿verdad? No se puede limitar los derechos y castigar y poner categorías de quiénes son más diputados y quiénes son menos y quiénes deberían estar sometidos y quiénes sí tienen plenos derechos, ¿verdad? Es que imagínate, digamos, regresemos al tema de José Carlos, que es el que la tiene colorada, decimos en buen chapín. Voy a negociar con Cabal, pero estos ya no, estos todavía le hacen caso al Don Mulet. Estos están con Luis Aguirre, que es el operador, digamos, de todo el tema y quien se ha hecho cargo. No, porque digamos, Becker es de Cabal, pero fue financiado y dirigido y recibe instrucciones de Alan, claro. ¿verdad? Totalmente. Y no se va y se queda dentro de Cabal, ¿verdad? Y entonces cada bancada hay que hacerle ese análisis, sí, ¿verdad? Me tengo que sentar con fulanito que tiene cuántos votos y menganito que tiene otros cuantos. O sea, debilita la institucionalidad enormemente. Y no refleja realmente cómo están conformadas las mayorías y los bloques con diferentes liderazgos en el Pleno del Congreso, ¿verdad? Y eso es complicado para la operación política, porque ya de por sí hay más de 15 bloques en el Congreso. Pero si cada uno está partido en 2, en 3 por intereses individuales, es mucho más difícil, ¿verdad? Y al final de cuentas hay, digamos, instrumentos que se podrían utilizar de manera democrática para poderle dar legitimidad a un grupo. Por ejemplo, como Alan tiene la bancada de Vamos partida como en 4 o 5, ¿verdad? La gran mayoría no lo quiere a él como jefe de bloque, como líder de su bloque. Pero podríamos decirle, por ejemplo, a una facción de Vamos que pudiese presidir una comisión de trabajo importante, pero no pueden porque si no Alan los va a expulsar y a la CC le va a hacer caso y no lo van a dejar presidir una comisión de trabajo. Entonces es complicado, ¿verdad? Es difícil operar bajo esas condiciones. Sumamente difícil, por lo que veo, ¿verdad? Y eso va a empantanar más el Congreso. Sí, correcto. Pues la reforma de la ley orgánica, a mí me encanta, yo voy a insistir en las enmiendas de curul, por ejemplo, que las iniciativas de ley sean leídas todas por obligación, en el orden en que van entrando, que ninguna se quede guardada. Perdón por la interrupción, pero incluso alguien mencionó, me recuerdo quién, que ni siquiera es necesario leer la iniciativa completa en el Pleno, sino que se puede enviar y de todas formas va a tener 3 debates en las cuales se puede discutir de manera completa, porque es un mecanismo de lo usamos presión. En una época, decir, mire,
a raíz de que ya se repartieron copias a todos los diputados de esto y del otro, se va a leer el nombre de la iniciativa y se manda a comisión. Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? claro. Ajá, Sí, porque entonces, se ocupa un montón de tiempo en la le das el para eso. trámite, pero no la tienes que leer completa, la iniciativa de ley, se reparten copias. Hay muchas enmiendas que se puede hacer a la ley orgánica. Sí, hombre. Pero en otros países, los diputados independientes tienen más valor que los diputados de partido. Porque se pelearon con su partido, porque ya no estaban de acuerdo, a veces porque se perdió la ideología del partido, porque no quieren cambiar a la candidata o al candidato. O sea, sí se vale. Aquí lo que no se vale es que prácticamente los partidos no son... Y hay un gran pleito entre si el poder debe estar en manos del Comité Ejecutivo Nacional o en manos de la bancada. Claro. ¿Verdad? Yo no sé. A mí no me gusta la instancia de jefes de bloque, te cuento. No Sí, existía. pues claro. Porque le quita poder a los comités ejecutivos. Sí, Ajá. claro. A mí me parece que hay que separar las cosas porque el partido trasciende al Congreso, ¿verdad? Hay alcaldías, hay a lo mejor y ganan el Ejecutivo y qué sé yo. Pero creo que sí hay que darle roles diferenciados, ¿verdad? Al final de cuentas. Lo que incluso para mí, esto hay que debatirlo obviamente, no es una posición consensuada, pero la curul le pertenece al partido político, porque no se vota por individuos. Entonces, si un diputado quiere renunciar a su partido político, el partido debería poder poner a un diputado de su propio partido para mantener la mayoría que el pueblo de Guatemala le delegó en las urnas, ¿verdad? Fíjate que yo voy a hablar de eso, pero ya parecemos necios. Los constituyentes creamos la lista nacional, un porcentaje bastante grande, pero no tenía papeleta. Eran amarrados al candidato o candidata a la presidencia. Entonces, si el candidato a la presidencia sacaba 20% de los votos, metía 20% de su lista nacional. Esos son los diputados de partido, los que no deberían de poder renunciar al partido. Y se volvía una especie de bicameral, eran como los senadores, ¿verdad? Son representantes del partido. A mí me gustaba poner el ejemplo de Telma Cabrera, ¿verdad? Telma Cabrera quedó en cuarto lugar, me acuerdo yo, por ahí en la elección pasada, y solo llevó una diputada de un distrito. Si el listado nacional hubiera seguido amarrada a la candidatura presidencial, hubiera tenido derecho a 4 o 5 diputados de la lista nacional. Sí. Eso sí, si renuncian, entonces entra el suplente, porque están renunciando, son diputados de partido. Claro, y aparte están los diputados distritales que se deben a su distrito. Sí, pues, y haces el balance. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer para ir modernizando el Congreso y volviéndolo más representativo. Claro, ¿verdad? incluso, digamos, para evitar tanta atomización y que esté tantos partidos políticos metidos en el Congreso que complejizan la construcción de una agenda legislativa común, incluso se podría pensar eso si es de la ley electoral, ¿verdad? Pero que en lugar de elegir diputados en la primera vuelta, que se puedan elegir en la segunda. Y ahí bajan los incentivos para elegir cualquier partido político que se mete. Es que también fue error de los constituyentes. No nos atrevimos a que los diputados fueran electos a mitad del periodo. Por ejemplo. Y en aquel entonces se podía, porque las alcaldías habían municipalidades de primera categoría y municipalidades de segunda que solo duraban 2 años y medio. Sí, pues. Y a los 2 años y medio había que votar. Ahí pudimos haber metido las candidaturas a diputados. Sí. Hay reformas que después de 40 años tenemos que hacer. Estamos obligados. Las comisiones de postulación, que es un tema que hay que tocar ahorita, Samuel. ¿Cuál es tu vaticinio de acuerdo a lo que viene? ¿Cuál es? No se puede con ese Congreso. Y entonces el pueblo de Guatemala está ahí, los partidos peleando, los diputados peleando, y lo que viene es delicado. Pero los malos se van a unir a última hora. Pues, siempre se unen. Pero también hay que unirnos nosotros, ¿verdad? Y yo creo que sí hay condiciones para hacerlo, honestamente. Yo creo que si se asume de manera responsable, digamos, el rol que toca jugar en este momento de la historia, y yo creo que sí se puede construir pues una voluntad en la mayoría en el Congreso para poderlo hacer, se puede tener razones para ser optimista para el próximo año. Tampoco quiero pecar de excesivamente optimista, ¿verdad? Porque hay que hacer, pero yo soy muy pesimista como están las cosas y quiero jugar al optimista. No, porque al final de cuentas yo creo que los procesos nos han ido demostrando que hay una voluntad ya instalada en el pueblo de Guatemala
que va determinada a tumbarse el régimen de corrupción y impunidad, y nosotros tenemos que ser consecuentes a esa voluntad. Por ejemplo, ya no hay una cosa que ellos ganen cuando tienen que ser sometidos a elecciones, ¿verdad? Perdieron el colegio de abogados, ¿verdad? Perdieron la USAC, aunque después metieron el fraude, pero la perdieron, para ser honestos, ¿verdad? Perdieron las elecciones. Es decir, cada vez que son sometidos los enemigos del pueblo de Guatemala a procesos democráticos, no van a ganar. Y el próximo año las comisiones de postulación tienen procesos también de elección democrática, ¿verdad? Entonces yo creo que se puede tener razones para creer que, por ejemplo, la comisión de postulación del TSE pueda tener una mayoría que sepa que se tiene que recuperar confianza en el proceso electoral y que se tienen que llevar perfiles que no sean golpistas, que no sean corruptos, que piensen en la democracia y en la institucionalidad del país, y nos la ponen más fácil en el Congreso para elegir en una nómina de gente decente, pues por lo menos. O sea, que es un ajedrez realmente. Es un ajedrez, pero hay que tomarse... Lo primero que hay que hacer es recuperar el Congreso, ¿verdad? Yo creo que eso sí es algo imperativo, sobre todo para nosotros que tenemos un rol importante que jugar ahí, retomar diálogos con los diputados. Sentarse a la mesa, retomar el diálogo, la negociación sobre la institucionalidad y sobre lo delicado de lo que viene. Correcto. Yo se lo he dicho a algunos, están ahí encaprichados, no se pueden ir al otro lado, o sea, eso diría mucho de ustedes, se vería muy personal, ¿verdad? Sí. Y hay que hacerlo ahorita, Samuel, porque, digamos, ahorita que sos un aliado, o Raíces es un aliado, eso tarde o temprano va a terminar, o sea, Raíces tiene un futuro, si no nos hubiera creado, tendría que buscar su candidato o candidata a la presidencia, sus diputados. ¿Cómo ves el futuro de Raíces? ¿Con optimismo? Sí, con optimismo. ¿Qué hay planes para Raíces? Platiquemos un poquito. Sí, de hecho yo lo veo, digamos, a mí me tocó vivir completito el proceso de formación de Semilla como secretario general del comité y como secretario general en el primer CEN del partido, ya como partido político. Yo lo veo completamente distinto el proceso de constitución de Raíces, pero lo veo, digamos, distinto de manera positiva, ¿verdad? Primero porque sí, Semilla al final de cuentas surge de un grupo de intelectuales de la capital, digamos, muy mestizo, muy ladino, que costó que fuéramos abriendo otros espacios a nivel distrital, ¿verdad? Yo viví la asamblea de constitución del grupo promotor de Raíces y era completamente diferente, era muy diversa, mucha presencia territorial, muchas personas que venían, autoridades de los pueblos indígenas, que tienen una motivación legítima de participar, pero que además tienen la certeza de que sí se le puede ganar al sistema, ¿verdad? Y que ya se ha demostrado en el pasado y que tenemos que cerrar filas para terminar de tumbarnos este régimen, ¿verdad? Que encarcela a la gente, que mata a la gente, que la exilia, y que aquí hay una fuerza política que puede representar un cambio estructural y profundo, y que no se trata solamente de combatir la corrupción, ¿verdad? Ese es un paso nada más, digamos, intermedio, sino que se trata de combatir la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, evitar que el país saque tantos migrantes. Y yo lo he visto, digamos, sobre todo en nuevas generaciones que están más politizadas, que empiezan a decirnos, yo ya me quiero afiliar y tengo interés en participar y me gustaría ser concejal de mi municipio y qué sé yo. Eso es muy positivo, ¿verdad? Que haya gente que tenga interés legítimo en representar a su comunidad en espacios de poder, porque hay que quitarle esos espacios a los cara a las próximas elecciones va a ser distinto, ¿verdad? Porque, digamos, Semilla no tenía experiencia, no había gobernado, pues hoy están en el gobierno con otro papel, otra función, tienen una carga enorme con los consejos de desarrollo, el nuevo sistema de gobernadores, llevar la obra, la lucha contra la corrupción, todo lo que están ahí, ¿verdad? No se oye todavía, pero tiene que tener un candidato a la presidencia, quién va a encabezar la lista nacional. Entonces esa negociación tiene que hacerse rápido, Samuel, porque tarde o temprano, aunque piensen igual, aunque la ideología sea la misma, aunque el propósito de sacar a este país de esa cooptación, por decirlo de alguna manera, de manos del crimen organizado y de tanto interés mezquino que ha tomado el poder, pero tarde o temprano serán competencia en las elecciones. Eso no es negociable.
sacamos tantos votitos, yo tantos, y vos estos distintos, yo otro. Entonces surge esa negociación y ese diálogo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Diálogo con... Para reconstruir el Congreso de la República. Por supuesto. ¿Verdad? Porque ya... Yo veo hasta una campaña anticipada en muchos de los partidos políticos. Sí, desde inicios de este año empezó ya a sentirse, digamos, el proceso electoral. Ya varios están, la mayoría en el Congreso responde más a dónde van a competir en el futuro que a dónde fueron electos en el proceso anterior, ¿verdad? Ajá. Entonces sí hay ya una sensación de campaña, pero si no se gana el Tribunal Supremo Electoral, si no se tiene una Corte de Constitucionalidad realmente comprometida con la democracia, va a haber un riesgo enorme a que el proceso electoral sea tan manoseado como el anterior, ¿verdad? Y eso sí no se puede permitir. Eso sí es grave. Es grave, pues lo que va a resultar es un dictador autoritario, a lo mejor populista, que venga a imponerse y va a ser destructivo para el país, ¿verdad? Queremos un Bukele, dice la gente. A mí me aterroriza ese pensamiento de la gente desesperada ante la inseguridad y eso. Y el diálogo tiene que venir ya. No se vale que sigamos tan peleados. Y todavía hay mucha pelea, ¿verdad? Sí, y hay riesgos todavía de bloqueos de candidaturas, este tipo de cosas. Es decir, eso no puede ocurrir, ¿verdad? Que la gente se someta al proceso electoral y que gane quien tenga la mayoría del apoyo del pueblo de Guatemala, nos caiga bien o nos caiga mal, piense como nosotros o no piense como nosotros, pero así funciona la democracia. Lo que no se vale es que se bloqueen candidatos porque no son afines al régimen de corrupción y les vamos a arruinar el negocio, digamos, que han tenido históricamente, ¿verdad? Que la Mara, en buen chapín, que la Mara no se da cuenta el papel del Contralor. Exacto, él es prácticamente el que decide quién entra y porque quién digamos, sale. una denuncia en contra de Samuel Pérez y ya no tiene finiquito, y entonces ya no lo inscriben. Y así pasó, pero no lo vimos, ¿verdad? Sí. Cómo digamos, la gente de Vamos, con ese control sobre la Contraloría y todo, fue parqueando gente que no vemos, concejales, porque yo puedo ser candidato a alcalde, pero mi concejal es el líder, ¿verdad? Temas como eso. Y entonces parquean a ese concejal y me debilitaron. Y es simplemente, no tiene finiquito, no lo inscribimos. Yo conozco ahí, voy a saludar a mi amigo Flavio Oscón allá en Atitlán, ¿verdad? En San Juan de la Laguna, donde ya inscrito y le cancelaron la inscripción, ¿verdad? Por una denuncia tardía después de que ya estaba inscrito, ¿verdad? Sí, a nosotros nos pasó, digamos, desde el proceso electoral anterior, que nos evitaron la candidatura en ese momento de Telma Aldana, ¿verdad? Pasó en este último proceso con una enorme cantidad de candidatos, ¿verdad? Y eso no es correcto, no es democrático, ¿verdad? Eso no altera, digamos, el sistema de representación, y el pueblo de Guatemala lo que se queda es con una gran frustración que no pudo votar por el candidato que quería. Veamos el resultado del voto nulo en el último proceso electoral, ¿verdad? Había una frustración acumulada que no se canaliza institucionalmente. Entonces eso no se puede permitir. Seamos honestos, eso ayudó mucho a Semilla al final. No puede ganar el nulo, que de todos modos ganó, pero al final empezaron a buscar por dónde y no votar por el tema nulo. Samuel, muchas gracias por el cafecito, por la charla. Roberto, aquí gusto. El reto queda en manos de José Carlos, de aprovechar a un aliado, como dijo el presidente, retomar el diálogo, la negociación. Ahora le toca a él ser el conecte o el contacto con los ministros, gran tarea difícil la que tiene, ¿verdad? Pero digamos, aquí está toda la intención de hacer equipo, de regresar a ese diálogo, a esa negociación, respetando espacios, pero no perdiendo esa visión de mantener la institucionalidad y la buena relación, ¿verdad? Así lo veo yo. Sí, totalmente. De parte nuestra, nunca en ningún momento se ha perdido esa voluntad. Y de nuevo, yo más que un aliado del presidente, lo veo como un colega de proyecto político, que militamos por la misma causa, por los mismos objetivos, con quien tenemos que coordinar para que el gobierno del presidente sea el más exitoso de la historia democrática, y que podamos corresponderle en el Congreso de la República, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Bueno, para los que llegaron hasta aquí, que espero que sea la mayoría, ¿verdad? Aquí que se entienda la necesidad del diálogo, la negociación, de mantener la institucionalidad, de fortalecer la institucionalidad. Y aquí el tema es, vivimos motivando a todo el mundo que participe. No, pues no se vale que nos dediquemos a criticar y no a participar, o mucho menos ahora
un tema del que vamos a tener que hablar tarde o temprano. Me preocupa la San Carlos enormemente, vamos a hablar de él. Me preocupa la manipulación de la inteligencia artificial. No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero ahora te montan cualquier declaración que no es verdad. Entonces hay que estar informados, así que no se vale que no nos vea, que no comparta esto, no se vale que no llegue a Sofos, ahí en Fontavela, el 10 de este mes, ¿verdad? Vamos a estar discutiendo ahí. Cada mes ponemos un libro, Samuel, ¿verdad? Ah, buenísimo. Y entonces se lee y después ya vamos a comentar qué le pareció ahorita, desde el Centeno se llama el Guardián, ¿cómo es el nombre del libro? El Guardián del Centeno. El Guardián del Centeno. Sí. La historia, como dije antes, de un joven de 16 años expulsado de un internado. Son 2 días en la vida de él y el hombre queda frustrado, lastimado y sobre todo cuestionando mucho a los adultos y su hipocresía. ¿Verdad? Vamos a platicar de ese tema y ya saben, aquí estamos, no ofendimos a nadie, al contrario, tratamos de estar ayudando a limar asperezas, a dejar bien claro que no se trata de pelear, sino de unirnos, de hacer un llamado a los que están ahí todavía molestos por alguna razón. Pues ya pasó, aquí lo que viene es más importante, sí. ¿verdad? Pero de todos modos, si se ofendió, una tacita de café todo lo arregla. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.